Saludos hermanos, arribamos este día viernes, compartimos hoy la memoria litúrgica San Pablo Miki, compañeros santos y mártires. Qué momento en la iglesia, los mártires del Japón. San Pablo Miki, junto con 25 compañeros, declarada una persecución contra los cristianos, 8 presbíteros o religiosos de la Compañía de Jesús o de la Orden Menores procedentes de Europa o nacidos en Japón, junto con 17 laicos, fueron apresados duramente y maltratados, finalmente condenados a la muerte. Todos adolescentes, incluso adolescentes, por ser cristianos, fueron clavados en cruces. Ellos manifestaron una alegría por haber muerto por Cristo. Acontecimiento 1597. Junto con el martirio, Juan de Goto, Jacobo Caisi, religioso de la Compañía de Jesús, Pedro Bautista Blázquez, Martín de las Ascensión Aguirre, Francisco Blanco, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, Felipe de Jesús de las Casas, Gonzalo García, Francisco de San Miguel de la Parrilla, religioso de la misma orden, León Carazuma, Pedro Suqueiro, Cosme Tarella, Pablo Ibaraki, Tomás Danqui, Pablo Suzuki, catequistas, Luis Ibaraki, Antonio Miguel Rosaki y su hijo Tomás, Buenaventura Gabriel, Juan Quinuya, Matías Francisco de Miaco, Joaquín Sakibara, Francisco Aduacto, Neófitos. Son los nombres de estos hombres. Nos coloca Católico Net, nos habla sobre ellos. El primero que llevó el anuncio a la vida cristiana a Japón fue Francisco Javier, quien trabajó allí en 1549 a 1551. Pocos años los cristianos llegaron a ser unos 300.000, humanamente hablando. Es doble el secreto que hizo posible esta expansión. El respeto de los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas no directamente opuestas a la enseñanza cristiana y el empeño de insertar elementos locales en predicación y en la administración. Bueno, Dios hace grandes obras a través de los santos. San Pablo Miki intercede por nosotros, nos ayude, como siempre decimos, compartimos la palabra este día. Eclesiástico capítulo 47, versos de 2 al 13. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones, como los cabritos, y con osos, como corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la frente del pueblo, cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso cantaban las mozas alabándolo por sus 10.000, a quien había llevado a la tumba. Ya coronado rey, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias alabando a Dios, al Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para el servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo de madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real, le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 17. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que se acogen a Él. Bendito sea Dios mi Dios mi Salvador. Salvador.
Viva el Señor, bendito sea mi roca, ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso daré gracias entre las naciones y tañeré en honor de tu nombre, Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David, y su linaje para siempre. Bendito sea mi Dios, mi Salvador. El Evangelio Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le es lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa y se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida lo mandó a decapitar. Fue y lo decapitaron en la cárcel. Trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Hoy este evangelio nos habla del trágico final de Juan el Bautista, quien fue firme, nunca desistió de la verdad ni de su vocación. Esto es muy importante. Aunque estaba en la cárcel, no se retrajo, sino que al contrario, mantuvo sus principios, hablando de cómo la inmoralidad se estaba apoderando de los que reinaban y de los que gobernaban, cosa que a Dios no le agrada. El rey, a pesar de quererlo y de saber que era un hombre justo, por la promesa que había hecho a la hija de Herodías, lo mandó a decapitar. Los comentaristas hablan que estaba tomado. Esa alegría le llevó a tomar una decisión fatal. Hay que tener mucho cuidado porque las malas decisiones dañan el alma. Y es muy importante que nosotros sepamos que los que seguimos a Cristo vamos a ser odiados. El mal siempre se va a oponer al bien. Y es necesario que nosotros tengamos siempre en claro que hay que orar mucho y pedirle a Dios esa misericordia. Que no tengamos entonces nosotros miedo de denunciar la maldad y el pecado. Que Dios siempre siga obrando en nosotros. Y tengamos a muchos como Juan, hombre santo, hombre vigilante, orante, temerosos de Dios. Que Dios te bendiga.